Buenos días. Hoy es 16 de junio de 2020. Les saluda el licenciado Moisés Huicho Romero. Como siempre, agradezco a la comunidad jurídica la atención puesta a este ejercicio de divulgación del conocimiento, así como los comentarios recibidos. La frase de hoy: tanto el cuerpo físico como la mente deben estar preparados para cualquier urgencia. Así que comenzamos. En esta ocasión analizaremos los llamados elementos normativos del tipo penal, que pueden definirse como aquellos que para su comprensión requieren de una valoración, ya sea cultural o jurídica, por parte de quien ha de aplicar la ley. Es decir, que estos elementos solo pueden ser comprendidos mediante un proceso intelectual o valorativo. Esto da lugar a que los elementos normativos de la conducta se dividan en elementos normativos culturales y en elementos normativos jurídicos. Antes de analizar lo que debe entenderse por cada uno de estos elementos, considero necesario hacer la aclaración que si tomamos en cuenta, como lo acabamos de decir, que son elementos contenidos en una descripción típica que solo se pueden captar o comprender mediante un juicio de valoración, ello significa que estos elementos normativos son propios del tipo, pero no pertenecen a la conducta propiamente dicha. Ello porque el autor del hecho no la realiza, es decir, que estos elementos normativos son independientes de la conducta delictiva. Ahora bien, los elementos normativos culturales se presentan cuando el legislador describe la conducta prohibida utilizando palabras o términos que requieren de una valoración, para la cual es necesario acudir a las costumbres o normas de la sociedad en el lugar y en el tiempo en que se verificó el hecho. Esta valoración se realiza en relación a normas culturales ajenas al ordenamiento jurídico. Por eso también se les ha llamado elementos normativos de valoración extrajurídico, pues están dotadas de apreciaciones de contenido ético o social. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que estas valoraciones no deben realizarse desde una perspectiva arbitraria o caprichosa del juzgador o de quien ha de aplicar la ley, sino que debe realizarse con un criterio objetivo, o sea, según la conciencia de la comunidad en ese lugar y en ese tiempo específico. Para una mejor comprensión de lo aquí señalado, acudiremos, como lo hemos estado haciendo insistentemente, a ejemplos contenidos en el Código Penal vigente en el estado de Sinaloa, a fin de aclarar este concepto. En este sentido, tenemos el delito de hostigamiento sexual, que se encuentra previsto en el artículo 185, que dice textualmente: comete el delito de hostigamiento sexual quien asedie u hostigue con fines lascivos o solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, a persona de cualquier sexo que le sea subordinada, valiéndose de su posición jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación. También podemos revisar el delito de corrupción de menores e incapaces, que se encuentra previsto por el artículo 273, el cual dice textualmente: al que procure o facilite la corrupción de un menor de 18 años de edad o de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, mediante actos encaminados a su perversión sexual. En este sentido, para confirmar si una conducta ocurrida en la realidad es o no exactamente concordante con la descripción hecha por el legislador en los tipos penales referidos, resulta
fundamental determinar si conforme a las normas sociales mexicanas y específicamente a las normas sociales de nuestro estado, tomando en cuenta además la época en que se realizó la acción, se puede considerar que esa determinada conducta se realizó con fines lascivos o encaminados a la perversión sexual de algún menor o persona que no tenga la capacidad de comprender el carácter de la conducta. Y solo cuando esto se responda afirmativamente, podremos sostener que esa conducta está prohibida penalmente por ser exactamente descrita en el tipo penal. Por otro lado, en cuanto a los elementos normativos jurídicos, puede decirse que estos aparecen cuando en la descripción de algunos tipos penales se encuentran términos o palabras para cuya comprensión o entendimiento debemos remitirnos a la ley. Es decir, que son elementos que requieren de una valoración realizada en relación con las normas del ordenamiento jurídico. Para entender cabalmente estos elementos, revisemos el delito de violación previsto por el artículo 179, que textualmente dice: a quien por medio de la violencia realice cópula con persona de cualquier sexo, sin la voluntad de ésta, se le impondrá prisión de 6 a 20 años. Como podemos observar, en este tipo penal aparece el elemento normativo jurídico consistente en cópula, el cual es definido por el segundo párrafo del mismo artículo, que dice: para los efectos de este código se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Asimismo, podemos analizar el delito de armas prohibidas, que se encuentra previsto por el artículo 252, que dice: a quien porte, fabrique o acopie sin un fin lícito instrumentos de los no previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que solo puedan ser utilizados para agredir y que no tengan aplicación en actividades laborales o recreativas. El elemento normativo que apreciamos que aparece en este tipo penal es el relativo al término acopio, pues es el siguiente párrafo el que se encarga de definir lo que debe entenderse por tal, y lo hace de la siguiente manera: se entiende por acopio la reunión de 5 o más armas de las que se refiere el párrafo anterior. Por último, podemos revisar los diferentes supuestos de delitos contra el servicio público cometidos por los servidores públicos, como el ejercicio indebido de servidor público, el abuso de autoridad, la desaparición forzada de personas, el cohecho, el peculado, entre otros, observándose que en estos delitos aparece el elemento normativo jurídico relativo al concepto de servidor público, siendo el artículo 296 el que se encarga de determinar lo que debe entenderse por este concepto en los términos siguientes. Para los efectos de este código, servidor público es toda persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública del Estado o sus municipios, centralizada, paraestatal o paramunicipal, o en los poderes legislativo y judicial del Estado de Sinaloa, y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos del Estado o de los ayuntamientos. Por tal razón, el concepto de servidor público constituye otro ejemplo de los elementos normativos jurídicos, puesto que al igual que los anteriormente mencionados, se encuentran definidos por la ley.
Hasta aquí el tema de hoy. Espero que haya sido de su interés. En la próxima ocasión comenzaremos a analizar los elementos subjetivos del tipo penal. Hasta la próxima.